En este clima enrarecido, el doctor Alfredo Bullard escribió ayer una impecable columna en Perú 21. Doctor Bullard, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué cuentas? Pues aquí, como verá, todo exacerbado, todo mal. El primer párrafo de su columna me gustaría compartirlo con nuestro público para dar inicio a esta conversación, y muchos seguramente se sentirán identificados, o nos sentiremos, si acaso, identificados. Quien votó por Pedro Castillo, dice usted, es calificado en las redes con saña y rencor como bruto, o peor aún, con un racista cholo ignorante, en el que se fusionan ambas palabras asumiendo que son una sola. Quien votó por Keiko Fujimori es un corrupto o un ladrón, y quien votó en blanco o viciado es un tibio o un irresponsable que no ama a su país. Ninguna forma de votar te salva del insulto. Cualquiera que haya sido tu voto, eres de lo peor para una buena parte de los peruanos. ¿Qué nos está pasando, doctor Bullard? Bueno, creo que hemos perdido lo más importante, que es aprender a tolerar y aprender a discutir, incluso con posiciones antagónicas, ¿no? Y creo que esto ha llevado a una crispación general que sin duda no nos está haciendo bien en medio de una situación difícil. Es una situación complicada por la pandemia, por las elecciones, por lo que se espera, pero creo que es mucho más importante mantener la calma, mantener la tolerancia y tener siempre abierto al diálogo la posición. Ahora, ciertamente la pandemia ha exacerbado todo, pero en este clima de exacerbación, con un proceso electoral tan ajustado, ¿cuál es el futuro en el cual nos debemos enmarcar? Es decir, y en todo caso, ¿qué es lo que está provocando concretamente ahora toda esta situación? ¿Es solo la batalla legal por los votos? ¿Hay un país fragmentado? ¿Hay dos Perús? Que también es algo que hemos suscrito por aquí. Bueno, primero creo que hay un problema derivado de lo estrecho de la elección, ¿no? Uno siente que pequeñas variaciones pueden cambiar el resultado. Entonces, ojalá fuera una batalla legal, porque creo que es lo que corresponde. Lo que corresponde es discutir legalmente las cosas. Pero creo que hemos pasado a otro plano, ¿no? El primer plano que hemos pasado es malo meter fouls en un partido. Y está muy bien, hay un árbitro para corregir los fouls que se meten en el partido. Pero otra cosa muy distinta es decir que se ha comprado al árbitro. Y yo creo que cuando uno dice fraude, está diciendo que han comprado al árbitro o que eso tiene una connotación distinta. Los fouls hay que corregirlos, sin duda. Si ha habido problemas en las actas, hay que corregirlos. Hay órganos para decidir eso y hay un proceso legal para decidir eso. Y todo esto se ha sumado, creo, a la polarización generada por dos candidatos que ninguno de los dos, la mayoría de los peruanos está de acuerdo. Muchos hemos ido a votar con desagrado por quien había que votar o por la opción que hemos elegido votar, pero lo hemos tenido que hacer porque, bueno, hemos optado, hemos escogido un otro candidato, hemos escogido votar en viciado o blanco, pero todas estas decisiones tienen que ser, dentro de todo, respetadas, ¿no? Y yo creo que por eso debe ser una batalla legal. Y ya lo que no puede pasar es que saliendo del estadio le tiren piedras a los campos. O sea, yo creo que eso ya sobrepasa los límites y yo creo que hemos llevado a un nivel de exacerbación terrible, ¿no? O sea, mi artículo trata de mantener lo que estoy mencionando, trata de mantener cierta distancia de las posiciones que están, y me han acusado de caviar y de Keiko, de keikista, digamos, ¿no? Entonces, la verdad, no hay forma de cualquier cosa que tú digas se entiende que está en contra de todos los demás, ¿no? Mire, me siento un tanto identificado con usted porque a mí me dicen más o menos lo mismo, ¿no? O eres caviar para algunos y castillista para otros. Creo que es un buen síntoma que dice mucho de una independencia de pensamiento, de libre pensamiento, que es algo que proclamamos en este programa, pero que se ha perdido. Es decir, ya no hay espacio para la reflexión, ya no hay espacio para la discusión, y aquí lo que entraría a tallar, o debería, es la ley. Y hasta qué punto, siguiendo con el símil, la comparación del fútbol, este partido, algunos están buscando que se suspenda, que se juegue de nuevo. ¿Hasta qué punto eso es posible de acuerdo al marco legal? Bueno, yo creo que es muy complicado que se anule toda la elección, ¿no? O sea, creo que hay una discusión vinculada a los votos dentro de los procesos que existen. El problema es el contexto que hemos rodeado todo esto, y el problema es que las herramientas que se critican de un lado
son aplaudidas cuando se usan del otro, ¿no? Y yo creo que ahí hemos perdido objetividad, hemos perdido totalmente objetividad de los dos lados. El resultado se ha vuelto tan importante que el fin justifica los medios, ¿no? Y los medios son hoy día protestar, reclamar, utilizar la fuerza, y esperemos que esto no se desboque más. Yo no quiero saber qué va a pasar cuando se anuncie quién es el ganador, sea quien sea, ¿no? Va a haber evidentemente una reacción en contra y se va a decir que fue fraude y se va a decir muchas cosas, y yo creo que esto es una decisión muy, muy preocupante, ¿no? Las redes sociales además no contribuyen en nada a esta discusión, porque ayudan mucho a ir al adjetivo y no al sustantivo. Usted, como reconocido hombre de leyes, sabrá poder o podrá saber divisar, ¿no?, y mirar con una cierta proximidad lo que se está denunciando. Cuando uno denuncia fraude o fraude en mesa o supuesto sistemático fraude, que son los términos que se han usado para encajar esta denuncia, cuando uno, presenta una denuncia sobre un supuesto fraude, el fraude es una cosa escandalosa, es una cosa monumental, es una cosa sistemática, debe estar acompañado de igual prueba o carga de evidencia monumental, escandalosa, y que justifique usar una palabra como tal. ¿Usted ve pruebas grandes? ¿Qué pruebas ve en todo caso para decir, oiga, paren el partido? Porque lo que ha pasado es eso, ¿no? Hemos parado el partido. A ver, lo que yo veo es una decisión muy ajustada, muy pegada, anunciada por todas las encuestas. Todo el mundo sabía que esto iba a ser muy pegado. Y en consecuencia, lo que están saliendo de los números refleja esa situación. Refleja que es una elección muy pegada, y entonces, claro, decir fraude es tratar de empujar y decir, bueno, es que alguien se ha llevado esa pequeña diferencia que todas las encuestas anunciaban. Entonces, yo sinceramente creo que es prematuro. Yo no estoy diciendo que no hay un fraude, de repente hay un fraude, no lo sé, pero creo que es prematuro. No hay evidencia en todo caso hasta ahora, pues, ¿no? Claro, el fraude es un sustantivo, es un sustantivo, se está usando como adjetivo. Es decir, decir fraude es una forma de calificar lo que está pasando, de darle un calificativo, es decir, el otro está actuando como un delincuente. Exacto. ¿No? Yo sí reconozco, cuando uno ve la evidencia, que hay fouls. Fouls hay en todas las elecciones. De pronto esto, como una gestión tan ajustada, hay más fouls que de costumbre, es un partido sucio, pero ya pasar a la palabra fraude creo que requiere una evidencia mayor. O sea, claro, además hay observadores internacionales que han felicitado al Perú por esta elección. Hablando precisamente de los organismos electorales, en el contexto de el conteo de los votos más la anulación o la solicitud de anulación de estas mesas, ¿qué opinión le merece esta turba que va todas las noches a la casa del presidente del jurado y ahora al señor Corbeto? Es decir, parece un hostigamiento. Da la impresión que fuesen a presionarlos, a revolverles la cabeza, a que no duerman bien y a tratar de cansarlos, agotarlos en lo emocional. Sí, es evidentemente una forma de presionar. Como bien decías al comienzo, se puede protestar, hay un derecho de protesta, se puede ejercer frente a las entidades correspondientes, en las plazas públicas, en las calles, se puede ejercer de las maneras que la ley contempla. Creo que eso es una vulneración claramente de la privacidad, del domicilio de las personas. ¿Por qué atentar contra su familia? Como si fuera una forma de presionar y quebrar la voluntad de las personas. Yo creo que eso no es... Y acá estoy hablando de los dos bandos, porque posiblemente si se toma una decisión van otros a marchar. Acá no es un problema de quién está reclamando, acá es un problema del principio de que esa forma de actuar es salir del estadio a tirarle piedras a las tiendas del vecino, ¿no? O ir a perseguir a la familia del árbitro, ¿no? O sea, digamos, yo creo que se está extralimitando y yo la verdad estoy muy preocupado, ¿no? Estoy preocupado por el destino del país. En general estoy preocupado por el resultado de las elecciones, sea cual sea, y la situación en la que estamos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sanitario, pero sinceramente lo que más me preocupa hoy día es este estado de crispación generalizada, que ante cualquier cosa se reacciona de una manera que creo no es la adecuada, que sale de los límites del diálogo y la tolerancia, y que sale del límite del respeto de las reglas, ¿no? Claro. Ahora, hay también un sector muy interesado, se visibiliza en pronunciamientos públicos, en declaraciones en televisión, de empujar esta situación al golpe,
¿no? Se ha hecho mención a otros momentos de la historia de nuestro país en el siglo XX, donde procesos políticos así de crispados, en otras épocas, con otras ideologías, o ya no sé si tanto, se terminó o devino todo ese proceso convulsionado en golpes de Estado. Este afán de tratar de llevar las cosas a la ruptura del orden democrático, ¿cuánto pueden calar en la gente en medio de este ánimo de crispación? ¿Y cuál es la responsabilidad también de quienes hacen uso y abuso de esas reseñas históricas nefastas en la historia del Perú? O sea, un golpe de Estado es la peor situación imaginable, porque significa la entrada de un gobierno que ahora sí no tiene ningún límite. Con la debilidad institucional que hay en el Perú, mal que bien hay algunas reglas de juego que van a entrar en contraste con lo que pueda pasar, sea quien sea elegido, pero hay unas reglas de juego. Cuando uno tiene un golpe de Estado, esas reglas de juego no existen. Esas reglas de juego desaparecen. Es decir, con todo el nerviosismo, miedo y temor que podemos tener, por lo menos sabemos que todavía hay un paquete de reglas débiles, de pronto mal aplicadas, todo lo demás, pero hay algo. Cuando uno entra a un golpe de Estado, uno está invocando un salto al vacío, porque nadie sabe. Y el golpe de Estado puede venir de cualquier lado. Es decir, uno puede tener golpes de izquierda y de derecha, uno puede tener revoluciones populares o reclamaciones populares que pueden terminar siendo una especie de golpe de Estado, como ha pasado también en otros lugares. Claro, entonces, claro. Yo sinceramente creo que este empujar y ver si el resultado no me gusta, hay que evitar que se dé, es algo que tenemos que ser bien conscientes. Si el resultado no me gusta, tendremos que aprender a usar las herramientas legales que tenemos para contrastar cualquier abuso o contraste de las reglas que se puedan dar, pero eso no significa que como el resultado no me gusta, entonces borro todo y borro todas las reglas. ¿No? O por ejemplo decir que se anula esta elección y vamos a otra elección. Claro, yo creo que eso no tiene ni pies ni cabeza desde el punto de vista de lo que ha ocurrido. Yo creo que todos estamos preocupados por lo que va a pasar, pero el día que dejamos de respetar las pocas reglas que tenemos y que nos quedan, yo creo que ahí tenemos que preocuparnos mucho más de lo que va a pasar. Alfredo Bullar con nosotros comentando o ampliando, ¿no?, con otros ángulos, bueno, no menos expectantes, la situación que vivimos hoy por hoy. Muchas gracias, doctor Bullar, por sus palabras y por esta entrevista. Muy buenas noches. Necesitamos esas voces también, ¿no? No todo es blanco o negro, no todo es tú eres mi enemigo, ¿no? Yo soy tu adversario. Si digo exactamente y suscribo las cosas que tú dices, entonces sí estoy contigo. Discrepamos en una cuestión. Chao. No, por favor. No, por favor. Hay un futuro que cuidar. Vamos a hacer una brevísima pausa, muy breve, no se vaya.